Bien, ya estamos otra vez comenzando nuestro encuentro de la escuela bíblica y seguimos avanzando en el estudio de la vida del Señor Jesús. Y como bien venimos diciendo en los últimos encuentros, la iglesia continúa en nuestras casas. En los últimos encuentros tuvimos la oportunidad de pensar en los frutos que salen del corazón. Vimos por un lado el corazón insensible de Simón el fariseo cuando recibió a Jesucristo en su casa y no tuvo ninguna consideración en atenderle cuando debía hacerlo. Vimos también el corazón agradecido de la mujer que entró en casa de Simón y fue juzgada, la cual con sus cabellos, ¿sí?, limpió los pies del Señor y lloró allí a sus pies, agradecida. Vimos también el corazón dadivoso de las mujeres que seguían a Cristo, entre que estaba María Magdalena, estaba Juana, ¿sí?, y con lo que tenían colaboraban para las necesidades de Jesús y sus discípulos. Y también vimos los corazones envidiosos de los intérpretes de la ley y los fariseos, que al ver que Jesús hizo un milagro que nadie podía hacer de la misma manera, le atacaron y le acusaron diciendo que él era hijo del diablo y no hijo de Dios. Hoy vamos a pensar en qué es lo que llena verdaderamente un corazón. Porque bien el Señor nos enseñaba en su palabra el domingo pasado acerca de que lo que hay en el corazón es lo que se manifiesta en nuestro hablar y también en nuestra forma de actuar. Por lo tanto, es muy importante ver qué es lo que llena el corazón y si es que hay algo. Por eso, el tema del mensaje de hoy es ¿qué llenará nuestro vacío? El contexto es que seguimos caminando con Jesucristo en este día intenso que comienza a describirse, ¿sí?, a partir de lo que vimos en la última clase, y que nos va a llevar mínimamente por lo menos 5 o 6 clases más para hablar de un solo día intenso descrito en la palabra de Dios. Comencemos la lectura. En Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y pongamos el énfasis en el deseo de estas personas, en ver que Jesús realice señal. ¿Cómo definimos nosotros una señal? Y cuando uno pregunta a las personas, lo primero que vienen es pensar en un milagro, pensar en un hecho poderoso o maravilloso que deja a las personas asombradas. Eso es lo que por ahí sale de primera instancia en las mentes y corazones nuestras. Pero vamos a ver mejor qué es una señal. Hay 3 ideas en el lenguaje griego para hablar de la palabra señal. La primera es el concepto de teras. Significa algo maravilloso o podría ser como un truco de magia. Por eso puse esta imagen, ¿sí? Un teras es algo que sorprende, ¿sí? Es un truco que un prestidigitador, ¿sí?, realiza y que nos deja todos boquiabiertos. Ahí se realizó un teras. Por otro lado está el concepto para señal de dinamis, algo poderoso. Una gran explosión es una señal. De aquí deriva el término dinamita, algo explosivo. Y muchas veces las señales son dadas por cuestiones que nos dejan aturdidos. Y por último está el concepto de semeión, algo que señala. Podría ser un semáforo o cualquier otra cosa. Es la palabra favorita que se usa en el Nuevo Testamento para describir una señal y se utiliza 69 veces. Es decir, teras y dinamis no son las palabras que más cotidianamente se utilizan para esto, sino semeion. Por eso es importante centrar nuestra mirada en este concepto. Nos recuerda, ¿sí?, semeion, que es la palabra que se usa acá en Mateo 12, que un milagro puede no ser un hecho sorprendente que nos deje boquiabiertos. Y acá comienza algo interesante para pensar, porque nosotros solamente adjudicamos los milagros o las señales a cosas que nos dejan boquiabiertos, pero no pensamos que la salida del sol es un hecho que debe dejarnos boquiabiertos, porque estamos acostumbrados a verlo, pero es una señal de que Dios existe y cuida de nosotros. No pensamos en el aire que podemos respirar como una gran señal,
¿sí? Si no tenemos como un concepto natural para nosotros, pero es un semillón, es una señal de que Dios existe. Y hay tantas otras señales de que Dios está, de las cuales nos muestran su presencia, a las cuales tenemos que observar. Por otro lado, un semillón también nos recuerda que un milagro puede no ser un hecho poderoso o extraordinario. Nosotros adjudicamos que Dios está cuando sana una persona. Dios está cuando hace algo tan grande que no lo podemos creer y decimos, wow, este hecho poderoso es un hecho de Dios. Como decir, se abrió el Mar Rojo, se abrió el río Jordán, pero ¿solamente Dios está en esas circunstancias? ¿Esas son las señales que nosotros tenemos que buscar? ¿O tenemos que entender que a veces hay señales sencillas en el día a día, en nuestro hogar, en el gesto que puede tener una esposa hacia su esposo o viceversa, o sus hijos, o un vecino? ¿Sí? A veces una señal puede ser algo mucho más sencillo, como por ejemplo hizo Jesús al contar la parábola del buen samaritano. Eso es una clara señal para ese hombre que estaba ahí, de que había un Dios que amaba. Por eso tenemos que empezar a pensar muy fuertemente acerca de cuáles son los semáforos que Dios nos pone para hablarnos de Él. Por eso nos recuerda que un milagro puede ser la posibilidad de conocer más a Dios. Y esta es la idea principal en Semeión, que tantas veces usan en el Nuevo Testamento. Ahora preguntémonos qué es lo que deseaban ver en realidad estos fariseos y escribas. Ellos querían ver un semellón, es decir, una señal que les demuestre que Jesucristo era verdaderamente Dios. Pero la pregunta es, ¿no habían estado viendo señales las cuales mostraban que Jesucristo era verdaderamente Dios? Ese mismo día, más temprano, había sacado un espíritu demoníaco de una persona que no podía hablar ni oír, y que instantáneamente pudo recuperar el habla y la escucha. Días antes, tiempo antes, había resucitado al hijo de una viuda de Naín. Había también sanado al siervo de un centurión a la distancia. Había ya varios hechos. Había también, convertido el agua en vino en Caná, sanado a la suegra de Pedro. ¿No había señales que demostraban que Jesucristo era verdaderamente Dios? ¿Y acaso eso no alcanzaba? ¿Por qué querían ver una señal más? ¿Por qué deseaban ver una señal más? Es interesante pensar en esto. Y la realidad es porque dudaban quién era verdaderamente Dios. A pesar de que habían visto las señales, todavía dudaban. Y eso es más que interesante para reflexionar. Nosotros, ¿dudamos de Dios en algún momento? Hagamos un recuento de lo que Dios nos mostró, de las señales o semáforos que nosotros hemos tenido. Y si es que aún con todas esas señales dudamos de Él. Y es para evaluarnos, porque estas personas tuvieron muchísimas señales y aún dudaban. Podríamos decir hasta que no importa a veces qué es lo que Dios haga, cuánto haga y de qué manera lo haga. La duda puede ser que no se borre en nuestro corazón, porque la duda tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Nos cuestionamos acerca de su modo de obrar hacia nosotros. A veces vemos que Dios obra de una manera con algunas personas y de otra con nosotros. Y dudamos acerca de Él y de lo que Él es. Pero los semellones que fueron puestos para nosotros tendrían que ayudarnos a quitar esas dudas, no a seguir reclamando señales. ¿Por qué dudamos? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos hoy. Y por otro lado, también preguntar si está mal dudar, porque creo que es algo que está dentro de nuestra naturaleza dudar. Pero también tenemos que buscar la forma de que esa duda vaya quitándose, o que no siempre dudemos por lo mismo, si no mostraríamos cierto capricho de nuestra parte. La pregunta central de hoy será, ¿cómo resolvemos nuestras dudas, las cuales las tenemos, acerca de Dios? Porque hay que resolverlas, porque uno no puede estar dudando toda la vida, porque no puede ser la duda indefinida. Hay momentos que a partir de lo que ya Dios ha hecho, la duda tiene que desaparecer. Y tienen que empezar a crecer las certezas que dan aliento a la fe. Esta pregunta se relaciona con el tema que estamos abordando hoy. ¿Por qué? Porque el tema que abordamos hoy es lo que tenemos en nuestro corazón. Y a veces, si tenemos algo, no podemos tener otra cosa.
Si la duda habita en nuestro corazón, es muy difícil que crezca la fe. Por eso hay que resolver algunas cuestiones en relación a lo que hay en nuestro corazón. Él respondió, dice el versículo siguiente, y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y esta fue la respuesta del Señor, y la describe como una generación mala y adúltera. No era entonces un pedido lo que hacían estos intérpretes de la ley y fariseos, sino por el contrario, Jesús le puso el nombre de una demanda. Ellos se consideraban que debían ver más señales, que no alcanzaban con lo que habían visto. Pablo lo describe en 1 Corintios 1:22, marcando que era un hábito de los judíos pedir señales, así como de los griegos buscar sabiduría. Ya estaba como etiquetado que el rol judío era pedir señales y más señales. Y Jesús va a hacer mención a dos señales. Una de ellas claramente está orientada a los judíos, la señal de Jonás, y la otra a los griegos, la cual habla de la búsqueda de la sabiduría. Qué interesante que aunque entendemos que en esta escena no hay por ahí griegos, Jesús sí piensa en las necesidades de las personas y cómo dar respuesta a esas dudas y necesidades que hay, con hechos contundentes, la señal de Jonás y la señal de la reina del sur. Desde el comienzo de la pandemia, ¿sí?, tanto yo, mi esposa y muchos más seguro, se han encontrado con personas preguntando acerca de las señales de parte de Dios. Hemos tenido en el último tiempo personas que nos dijeron: y esto no tiene que ver con los últimos tiempos, ¿qué dice la Biblia? Y a veces creo que estas actitudes de las personas se parecen mucho a la del rico, de esta historia que cuenta Jesús de Lázaro, ¿sí?, que comía a los pies de una mesa, ¿sí?, junto con los perros de un hombre muy rico, y mueren los dos. Y en Lucas 16, 26, 27 y 28, se encuentra que este hombre rico se dirige a Abraham, que estaba guardando a Lázaro, ¿sí?, y se dirige pidiéndole lo siguiente. Dice: te ruego, pues, padre Abraham, que le envíes, a Lázaro sería, a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La preocupación de este hombre rico era que su familia viera una señal asombrosa, vieran a un hombre que había vuelto de los muertos, que sería Lázaro, hablándoles de que hay vida después de la muerte. Dice a continuación la respuesta de Abraham en los versículos siguientes. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y da un punto final. Este hombre rico sigue y le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Como siguiendo esta cuestión de seguir pidiendo señales al padre Abraham. Y Abraham le responde, dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y creo que eso mismo nos pasa a nosotros cuando pedimos señales. O esa gente que acercó el último tiempo, que dicen: esto no tendrá que ver con los fines de los tiempos. A veces las personas pedimos más, pero no nos persuadimos de lo que ya tenemos. No nos tomamos el tiempo de analizar lo que Dios nos ha dado como señal para ver si realmente Él está haciendo cosas alrededor nuestro y está llamándonos a que pongamos nuestra fe en Él. Y Dios tiene en claro que a veces más señales no convencen a las personas. Por más decir, lo que convence es que nos pongamos a leer la Biblia, a buscarle realmente. Porque aunque uno se levante los muertos, le dijo Abraham a este hombre rico, tampoco se iban a persuadir. ¿Cuál fue la señal de Jonás a la que Jesús se refirió entonces? Y ahí vamos al versículo siguiente. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La señal fue que Jesucristo iba a resucitar, volver de los muertos. Y aunque esto pasó, bien, hay personas que aún no se han persuadido de creer en Él. Hay personas que esto no les alcanza y siguen demandando señal, como hicieron aquellos intérpretes de la ley y fariseos en aquella hora. Tampoco les alcanzan las señales que están en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21 o Lucas 17, acerca del fin de los tiempos. Y se siguen preguntando: ¿y esto qué es lo que pasó hoy en día? Miren, no pasa por ver qué es esto, sino por ver qué dice la Biblia acerca de Dios y acercarse a Dios
de una vez por todas. Porque la palabra de Dios es clara. Y a veces no necesitamos ver más cosas, sino acercarnos a Dios con un corazón de una forma correcta, con una actitud correcta. ¿Qué será lo que les alcance? Lo que dé respuesta a su vacío. No solamente a lo de los intérpretes de la ley, sino al nuestro hoy en día. A estas personas que no había nada que les satisfaga, Jesús los describió con 2 palabras. Y tenemos que tener cuidado de no caer en el mismo error, porque si no, estas palabras nos caberían a nosotros en la actualidad. Una es generación mala y la otra es generación adúltera, que demandan señal. Y estos 2 conceptos son los que tenemos que también poner en la mesa hoy. Cuando se refiere a adúltera, también se refiere al concepto de apóstata, que aunque parece un concepto por más religioso, tiene un concepto práctico de la vida. ¿Sí? Todo judío al pensar en apostasía tenía muy presente una porción bíblica, que era Jeremías 3, 6 al 4, 4. Todos esos versículos formaban parte de un pasaje en el Antiguo Testamento que describía con claridad la apostasía. Esta actitud del corazón de caminar y ir alejándose de Dios de a poco. ¿Cuáles son las ideas principales de este pasaje en Jeremías? Primero, la rebeldía. Es decir, la apostasía conlleva la rebeldía. Uno ve, por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 3, donde dice, ella, sigue hablando de Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Describiendo que tanto la actitud del pueblo del norte como del pueblo del sur, Israel y Judá, fue rebeldía. Y la apostasía tiene este condimento, rebeldía en el corazón. Por otro lado, aparece el concepto de ceguera voluntaria. ¿Y por qué voluntaria? Miren qué interesante, porque dice, ella vio, pero no tuvo temor. Vio lo que le pasó a Israel, vio las consecuencias de lo que hizo Israel, pero igual decidió hacer lo mismo y peor. Esto es tener una ceguera voluntaria en la vida, similar a la que manifestaron los judíos que acusaron a Jesús por haber echado fuera un demonio que veíamos en el encuentro anterior. En tercer lugar, ¿sí?, lo que es la apostasía de una generación mala y adúltera se conlleva con la idea del fingimiento. Y ahí vamos al versículo 10, donde dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, o parece otra vez el concepto de rebeldía, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces la pregunta es, ¿se volvió o no se volvió? Y la respuesta es que sí se volvió, pero no de todo corazón, sino de forma fingida. Y la apostasía tiene fingimiento, tiene el querer parecerse a, el querer ir a una iglesia para parecerse a una persona que cree en Cristo, el querer servir en una iglesia para parecerse a una persona, para fingir ser cristiano, el querer, ¿sí?, usar la Biblia para querer fingir, ¿sí?, que uno es creyente en Dios, el fingir orar. Y esto tiene que ver con la apostasía, por eso tenemos que ver qué es lo que está en nuestro corazón, con urgencia. El cuarto concepto es la deslealtad. Y leemos el versículo 11, dice, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y esta cuestión de deslealtad tiene que ver con esta idea que decíamos en un principio de apartarse de. Un apóstata es una persona que deja de caminar con alguien, que por ahí quiere empezar caminando, pero en un momento dice no. Se desvía su corazón y también su caminar. Y por eso hay deslealtad, porque anda caminando en otro camino. También aparece el concepto de confusión. Llegamos más adelante en el versículo 24 y 25. Y no solamente lo que está en rojo dice, confusión consumió el trabajo de nuestros padres. Y más adelante el 25, yacemos en nuestra confusión, estamos tirados en nuestra confusión. Y las personas que andan en la apostasía están confundidas. A veces se creen a sí mismos lo que dicen, pero en el fondo están confundidas. Cuando tienen esos momentos de sinceridad, se dan cuenta que no pueden más con el fingimiento y necesitan buscar a Dios verdaderamente. Pero a veces les cuesta mucho salir de ahí, porque están como hundidos, empantanados en la confusión. Y uno tiene que rápidamente inclinar su corazón hacia Dios cuando ve esto. Estos son los conceptos que vemos desprendidos de un corazón apóstata y de una persona que guarda esta maldad. De una generación como la que Jesús estaba confrontando en ese tiempo, y en la cual nosotros también podemos caer
por el solo hecho de demandar más semellones, más señales, en vez de ver las que Dios ya nos dio. ¿Qué es lo que describe Dios usando estas palabras? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es dejar de caminar con, es dejar en realidad una relación con Dios. Aquellos que terminan apostatando, puede ser que se relacionen con el servicio, con la iglesia, pero no con el Dios que llama al servicio, no con la iglesia que es de Dios. Van a la religión, al templo, pero se olvidan de seguir a Jesucristo. Y eso es apostatar. Y Jesús acusa a una generación que estaba creída, convencida en sí mismo, de decir que hacían las cosas bien. Pero evidentemente Jesús les quita el velo para mostrarles de que no era así. Dice el versículo 39 entonces que esta generación era mala y adúltera que demandaba señal. Una relación rebelde es señal de una generación malvada y adúltera. La rebeldía demanda señal a Dios. La relación ciega demanda señal a Dios. Esta ceguera voluntaria. La relación fingida demanda, ¿sí?, señal a Dios en fingimiento. La relación desleal demanda señales. La relación confusa demanda señal a Dios. Y sobre todo describe lo que tiene en su corazón. Ahora veamos qué es lo que busca Dios en una relación, porque cuando les habla tanto de la señal de Jonás como de la señal de la reina de Saba, está dándoles un mensaje claro acerca de lo que faltaba a esta generación. Y da el ejemplo de Nínive. Allí vemos en el versículo 41 que nos dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. No solo describe el juicio que van a tener las personas de una generación malvada, ¿sí?, adúltera, apóstata, sino que también describe el nudo de por qué este juicio, al describir qué fue lo que hizo Nínive y estos hombres no. ¿Qué hicieron los ninivitas ante la predicación de Jonás? Allí dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos las señales que Dios manifiesta a nuestro alrededor? Mostrar arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Es volverse a Dios. Es buscar a Dios, inclinar nuestro corazón hacia Él, porque Él tiene algo para llenar ese vacío que hay en nuestras vidas. Esto coincide con el pasaje que leíamos en Jeremías, donde dice en el versículo 1 del capítulo 4, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. ¿Por qué dice que se vuelvan a Dios? Porque uno puede volverse a otras cosas y no a Dios. Uno puede seguir volviéndose a revolcar en el fango, en el barro, en el lodo en el cual está, como muchas veces hace el chancho, el cerdo, y no volverse a Dios. Y era lo que estaba pasando. A veces tomamos esta actitud en nuestro corazón. No, yo voy a convertirme, me convierto en seguidor de una religión, no de Jesucristo y de Dios. Me convierto en algo que Dios no está buscando. Me convierto en lo que Dios no quiere, en vez de arrepentirme y volver mi corazón a Él, en buscarle a Él verdaderamente al ver lo que hace alrededor mío. ¿Por qué nos volvemos a la religión, pero no a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque la religión termina mostrándonos, evidentemente, que prolijamos las cosas. Es una linda vitrina para vender, pero lo que Dios busca es que el cambio sea profundo en el corazón, no que sea exterior. El ejemplo de la reina del sur es el otro ejemplo que Jesús plantea en esta escena. Y leemos en el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y oremos con claridad para que nadie se levante en nuestro juicio, porque es fuerte lo que estamos viendo. Veamos la actitud de esta mujer. ¿Qué hizo ella? ¿Sí? Al enterarse de Salomón. Cuando vimos los ninivitas, ellos al escuchar el mensaje de Jonás se arrepintieron, lo cual nos muestra que Dios busca que nuestra vida se vuelque hacia Él, nos arrepintamos y caminemos junto a Él. Pero ¿qué aprendemos de esta mujer, la reina del sur, la reina de Saba? Ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y también es un ejemplo asombroso, porque
Estos judíos tenían allí alrededor a Jesucristo, la mayor manifestación de la sabiduría, Dios mismo entre ellos. Y aún así, no eran capaces de dar un paso para acercarse. No eran capaces de inclinar sus corazones en su búsqueda, sino que se ponían en un lugar de superioridad, de querer desafiarle. Y nosotros, hoy en día también tenemos privilegios. Somos como los que decía el padre Abraham a ese hombre, ¿sí?, en el lugar de los muertos. Tenemos la Biblia completa. ¿Y por qué no buscamos y dedicamos del fin de la tierra el mayor tiempo que podamos a buscar a Dios, como hizo esta mujer? A buscar sabiduría en la palabra de Dios. Dios busca que le busquemos, aunque parezca redundante. Él está diciéndonos esto acá. Él desea que nuestro corazón se vuelva a Él y se incline en buscarle. Así como la reina de Saba dejó todo, ¿sí?, y dejó su posición de reinado por conocer la sabiduría de Salomón, nosotros deberíamos hacer lo mismo por conocer a Jesucristo, porque Jesús es más que Salomón. Jesús enseña con una palabra cuál era la situación de esa generación. Los desafía con el juicio, les muestra dos ejemplos, pero por último describe la siguiente parábola. Dice el versículo 43 y 44, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Dice después, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, esta porción que está tomando Jesús acá tiene que ver con el mismo mensaje que le está dando a la generación malvada y perversa. Diciendo, esto es lo que les va a pasar. ¿Por qué les dice esto? Primero, es interesante que toma esta parábola en referencia a un espíritu que abandona un hombre. Recién había hecho un milagro en referencia a esto, y los judíos adjudicaban que también ellos sacaban espíritus de las personas. Ahora, lo interesante de esta parábola está puesta justamente en el estado en el cual se encontraba ese hombre después que el espíritu se va, y el estado postrer que va a tener. Allí se pone el acento. Por eso Jesús dice, así también acontecerá a esta mala generación. Y veamos entonces cuál es ese estado. ¿Sí? ¿Cuál era la situación de esa generación? Y era la de ese hombre que había sido abandonado por un espíritu inmundo, y su casa hallaba desocupada, barrida y adornada. Esto mismo hace la religión. La religión no llena nuestras vidas. Puede ser que limpie un poco el aspecto de nuestras vidas y la adorne, la maquille, pero no la llena. Vuelvo a hacer esta mirada y creo que se merece que nos detengamos y lo pensemos con seriedad. La religión no llena tu vida y no la va a llenar. Ninguna religión. Cual vos quieras nombrarme. Catolicismo, evangelismo, los evangélicos, ¿sí?, protestantes, budistas, lo que estés parado, no te va a llenar. Lo que va a llenar tu vida es una relación con Dios. Y la realidad es que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de que nuestra casa no esté vacía, sino que esté llena. Obvio que cuando Cristo llega a nuestra casa está más que limpia, porque Él la limpia, y más que adornada, porque Él la adorna de una manera única, le da el verdadero sentido a tu vida y a mi vida. ¿Qué es una vida desocupada y barrida y adornada? Es una vida vacía, no tiene nada, es una vida ordenada y adornada, pero sin contenido alguno. A veces me sorprende y me gustaría describir esta imagen, porque creo que es útil, lo que ocurre con muchas personas que entran a centros de rehabilitación para adicciones. He tenido la oportunidad de tener varios conocidos y algunos amigos que han tenido que estar en esa situación. Y realmente es muy bueno cuando están en esos centros. Encuentran la manera de tratar una adicción, encuentran la oportunidad de reevaluar su vida, de resignificar lo que hacen, aprenden oficios, buscan la manera de salir a ganarse su dinero, su sueldo. Y de una manera u otra intentan salir adelante. Muchos de ellos, cuando completan ese ciclo de rehabilitación, se buscan incorporar a la sociedad, lo cual es excelente. Pero es grande también el grupo que vuelve a recaer. Es decir,
después de completar este proceso, de reincorporarse a la sociedad, con su vida ordenada y adornada, vuelven a caer después de un tiempo en la adicción. Y no tengo un caso, tengo varios casos y algunos que me tocan de cerca. Y la pregunta es, ¿por qué vuelven a caer en la adicción? Luego de que su vida se ordenó y se adornó. Es porque su vida no tiene contenido. Porque el contenido de la vida, el que llena el hueco de nuestra vida es Dios. Y aunque yo ordene y adorne mi vida, si sigo estando vacío, mañana voy a sentir las mismas necesidades. Las personas caen en las adicciones justamente por eso. Hay personas con vidas ordenadas y vidas adornadas que son muy adictas. Por ahí no nos damos cuenta porque tienen cómo sostener su adicción. Y otras que caen en bancarrota por su adicción. Y cuando hablo de adicción no pienso solamente en droga, pienso en cualquier tipo de adicción que quieras poner sobre la mesa. Porque las adicciones tienen que ver con el vacío, con la falta de contenido. Por eso es necesario que Dios venga a nuestra vida de tal manera que nuestra vida se llene. Porque de esa manera nadie más va a poder tomar el control de nuestra vida. Una adicción toma el control de tu vida. Pero lo mejor es cuando Cristo llena tu vida y Él tiene el control. Y ordena y adorna. Pero no te conformes solo con ordenar y adornar. Eso no va a cambiar tu vida. La generación a la cual Jesús estaba hablándole se habían llenado de religión. Eran adictos a la religión. Hacían todo lo que la religión les pedía y más. E igual así su vida estaba vacía. Y por eso estaban equivocados. Y su ruina fue peor. Por eso la palabra nos deja esta enseñanza para que nuestra vida no se arruine hoy y tampoco sea peor. ¿Qué ocurre con las casas vacías después de un tiempo? Las quieren ocupar. ¿Sí? Como nos describía Jesús, quieren volver, ese espíritu quiere volver y arruinar la casa peor, dejarla en peor estado. Por eso, ¿de qué me sirve tener una casa limpia y ordenada si está vacía? Y ciertamente no me sirve de nada. ¿Qué hace falta para ocupar una casa? Hace falta una relación. Una casa está llena cuando hay una relación, una familia, vínculos. Por eso, el vínculo que vos o yo tengamos con Dios es el que marca la llenura en tu vida, es el que completa ese vacío. Y sin esa relación queda el vacío ahí y no cambia tu vida, aunque la decores y la maquilles. Hace falta ocupar nuestras vidas con una relación con Dios. Una relación que se vuelve a Dios de corazón, una relación que le busca desde el lugar más extremo. ¿Puede nuestra generación vivir la situación de la generación de los tiempos de Jesús? Y la respuesta es sí. No nos confiemos de que este mensaje solamente corresponde a ellos. Si quedó en la palabra de Dios es porque hay alguna enseñanza que nosotros hoy podemos tomar también para evaluarnos. Obviamente que tiene que ver con ellos, pero también tiene que ver con nosotros hoy. Hoy nos preguntábamos, ¿cómo resolvemos nuestras dudas acerca de Dios? Esta pregunta se relaciona con el tema que estamos abordando. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué llenará nuestro vacío? Y las dudas de nuestras vidas se resuelven con una relación con Cristo que es lo que llena el vacío. Para terminar, me gustaría mostrarte el ejemplo de Moisés. Porque es un hombre que caminó con Dios, que le vio cara a cara. Y él tiene mucho para enseñarnos en cuanto a esto. Pensá por un momento en que los judíos decían, tenemos a Moisés por profeta, pero dejaron de lado su ejemplo. Que nosotros no seamos como ellos, que podamos tomar en el ejemplo de Moisés lo que realmente llena nuestra vida. Miremos bien los últimos 3 versículos del libro de Deuteronomio. Esta semana terminamos de leer el Pentateuco con Débora y nos encontramos con estos 3 versículos que nos hicieron meditar mucho y charlar y conversar acerca de nuestra vida. Dice el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nos sorprendían estas palabras, primero porque dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y dice, nadie como él. Pensaba en la situación de Jesucristo y decía, tampoco se levantó nadie como Cristo, nadie como él. Y pensaba en la de tantas otras personas. Pienso no solamente en Moisés, en el Señor Jesús,
en Elías, en el rey David, en Daniel, personajes bíblicos que nunca hubieron nadie como ellos. Eran únicos. ¿Qué es lo que llama más la atención a nuestros corazones al leer este pasaje? Creo lo mismo que le pasaba a estos intérpretes de ley y fariseos. Cuando uno hace una primera lectura, lo primero que cautiva a nosotros son las señales y prodigios, el gran poder, los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo. Abrió el mar rojo, ¿sí? Cayó maná del cielo, dio de comer codornices, sacó agua de la peña. Cuando murmuraron, Dios hizo que se abra parte de la tierra y traiga vivo a los hijos de Coré. También tenemos la historia de las serpientes, muchos hechos milagrosos. Una columna de fuego de noche y una columna de nube de día acompañaba al pueblo. Estuvo en el monte donde Dios habló y dio las tablas de la ley. Hechos poderosos y grandiosos. Nos cautivan de la vida de Moisés. Pero eso no es lo principal. La pregunta es qué es lo que debería llamar más la atención a nuestros corazones al ver a Moisés. Porque ahí está el secreto. Es verdad, nos llaman la atención los hechos milagrosos, las señales. Y decimos, Señor, queremos ver más señales. Pero la pregunta es, ¿qué era lo que hacía que Moisés fuera único? ¿Las señales? No. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. La vida de Moisés empezó con un encuentro personal con Dios en una zarza. La vida de Moisés estuvo marcada por una relación personal con Dios, con quien hablaba a diario. A medida que avanzaba cada plaga, vemos como Dios y Moisés tienen un diálogo. La vida de Moisés estuvo marcada por un vínculo. Antes de cruzar el Mar Rojo, Moisés buscó a Dios para saber qué hacer. Y constantemente en esa peregrinación por el desierto, Moisés lo buscó. Moisés estuvo cara a cara con él en el monte Sinaí. Lo que marcó la vida de Moisés fue la relación que tuvo con Dios. Lo que llenó su vida fue eso. No fueron las señales y prodigios. Las señales y prodigios fueron consecuencia de esa vida que tuvo Moisés. Nosotros queremos las señales y prodigios. Queremos el gran poder. Pero no invertimos el tiempo en la relación. Y es la relación la que marca la diferencia. Con David fue igual. Con Daniel. Jesús decía que él estaba en constante comunión con el Padre. Hacía lo que el Padre le decía. Lo que tiene que marcar nuestras vidas hoy es la relación, lo que llena nuestra casa. Vuelvo a decir, no es que esté barrido y que esté adornado. Es lo que pase dentro. ¿Por qué? Porque mire que en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer, no había nadie como él. Moisés nunca hizo nada que Dios no le haya enviado a hacer. Y cuando lo hizo, que fue que golpeó la peña más de una vez, no le fue bien. Lo que marcó a Moisés para que sea único fue su relación. Y a medida que en una relación con Dios vio que era lo que Dios quería para él, se convirtió en alguien único, inigualable, nadie como él. Y así pasa con los siervos de Dios. Aquellos que tienen una relación íntima con Dios, se ve reflejado en lo que hacen. Porque Dios lo envía a hacer y hacen eso. Y Dios se glorifica, porque ellos están dando gloria a Dios en todo lo que hacen. Es la comunión el secreto, es la relación lo que llena nuestras vidas, lo que ocupa el vacío de la casa. No hubiera habido señales y prodigios que Dios hiciera a través de Moisés sin un cara a cara. Y tenemos que pensar en ese cara a cara. Lo que llena la vida de una casa son las relaciones que transcurren en ella. Lo que llena nuestra vida es la relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Aquellos que tenemos una relación diaria con Dios, todo el tiempo vemos su mover alrededor nuestro, en las pequeñas cosas cotidianas. Todo lo que vivimos se transforma en una señal. Lo bueno y lo malo, todo. Porque dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y vemos que Dios está en medio nuestro, aun cuando llegan las dificultades. Porque vemos que Dios nos ha cuidado. Aun cuando pasa algo malo, decimos, wow, Dios, podría haber sido peor esto. Interviniste de tal manera. Porque vemos que hay cosas que solamente Dios puede hacer, aun en pequeñas cosas. No hacen falta hechos grandiosos. Aunque Dios puede traerlos también. Pero vemos a Dios en lo cotidiano y eso es lo importante. Y eso se da por la relación diaria que tenemos con Él.
No necesitamos señales para estar llenos. Por eso no demandemos señal. Necesitamos acercarnos más a Cristo. Y eso va a llenar nuestra vida. Y va a ayudarnos a poder atravesar cualquier circunstancia que nos toque pasar. Las fáciles y las difíciles. Eso va a ser lo que va a traer calma y paz a nuestro corazón. La película de esta semana es una película que la recomendó Valdo Giambastiani. A él le vamos a dar el mérito, la vio, le encantó. Con Débora la estuvimos viendo, yo la dejé de ver porque es fuerte. Después Débora la terminó de ver, me compartió, yo vi después el final y realmente ahora tengo compromiso de volver a verla, pero es muy interesante las reflexiones que vemos en ella. Es una historia real, aquí vemos la foto de la familia, ellos son de carne y hueso, y la historia de esta película cuenta acerca de ellos. Está en Netflix, pero también la vamos a compartir, ¿sí?, por otros medios para que la puedan ver, y se llama Milagros del Cielo. Y es justamente una historia que explica lo imposible, pero nos enseña justamente para qué sirve lo imposible que hace Dios a todo momento. Y que a veces lo imposible tiene que ver con justamente esas pequeñas señales que no queremos ver, o no vemos porque no tenemos una relación con Él. Dios quiera que al poder conocerle más podamos aprender más de Él. Así que vamos terminando hoy, vamos a orar y poner esto que hablamos en la mano de Dios. Señor, te agradecemos por poder tomarnos un tiempo de pensar en tu palabra. Gracias porque tú hablas en nuestros corazones a diario. Gracias por el semáforo, los semáforos, las luces que tenemos alrededor nuestro para fijar nuestros ojos en ti. Para que sobre todo podamos inclinar nuestro corazón y buscarte. Y tener una relación verdadera con Jesucristo que llene nuestra vida. Gracias por este tiempo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estamos contentos de encontrarnos y nos vemos el próximo domingo, ¿sí?, a las 17 horas en nuestro encuentro por Zoom. Adiós. Chau, chau.